El acceso de amplios sectores de la población a las tecnologías que permitieron la comunicación de distintos contenidos, entre los que se encuentra el entretenimiento, es un fenómeno propio de la segunda mitad del siglo XX mexicano. La radio, el cine, la televisión, la prensa y los denominados cómics se convirtieron en medios de comunicación masiva. Entre los productos más demandados por el público estaban los melodramas, género que nació en la prensa y literatura del siglo XIX. Mediante estos medios de comunicación, las grandes masas que disfrutan los melodramas se ven influidas por representaciones sociales que modelan su forma de pensar y sus sistemas de valores, con lo que pueden hacer las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de representaciones sociales se difunden a través del género melodramático? En el caso de los melodramas de época, ¿qué tan ajustadas a la realidad histórica son tales representaciones? La televisión mexicana empezó emisiones el 1 de septiembre de 1950, con la transmisión de un informe de gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Las primeras telenovelas en emitirse fueron Senda Prohibida, 1957, Gutierritos, 1958 y Teresa, 1959. Historias cortas de 20 y 50 capítulos, con una duración de media hora cada una, en blanco y negro y emitidas en vivo por las mañanas. Su estructura narrativa permite que sea contada por capítulos en los cuales se desarrolla el argumento. Sus personajes no solo representan una vida cotidiana, sino que plantean situaciones comunes con las que acaparan la atención del público. Con el paso del tiempo nacieron nuevos métodos de producción, el videotape y el apuntador, los cuales facilitaron la elaboración de estos seriales, así como su alargamiento y exportación hacia otros países. Escritoras como Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena, Fernanda Villeli y Yolanda Vargas Dulce estuvieron detrás de muchas de estas historias. Las adaptaban para los medios de comunicación como radionovelas, películas y seriales televisivos. Los productores pioneros de la telenovela en México fueron Valentín Pimstein y Ernesto Alonso, quienes la dotaron de su sello personal. Con el desarrollo del serial televisivo se amplió su temática al género histórico y al de contenido social, en los que no solo se pretendía entretener al público, sino despertar su interés en la historia del país o transmitirle mensajes que lo sensibilizaran sobre problemas sociales. En estos casos hay objetivos explícitos de promover determinadas representaciones sociales. En la presente cápsula haremos un recorrido un tanto más extenso de lo que es la telenovela en México, donde mencionaré los melodramas más representativos, así como fue que cambiaron los horarios de la barra de programación y en qué momento llegaron las nuevas temáticas para nuestras historias del corazón. Acompáñenme en este recorrido. La telenovela en México. Al combinarse la experiencia adquirida del cine y el teatro y la literatura rosa, se creó la telenovela, misma que formó parte de la consolidación de la televisión mexicana. Es una historia dramatizada en la que los personajes representan a hombres y mujeres que tratan de parecerse al espectador medio, copiando expresiones y conductas de uso común. El formato se diferencia del teleteatro en que su contenido y estilo no está relacionado con obras literarias. Su lógica es más comercial, ya que tiene una continuidad de más duración, con una narrativa y lenguaje no tan estructuradas, por lo que producirlas era menos caro. La estructura narrativa que empleaba este nuevo género de melodrama casero es en realidad muy sencilla. Solo se deja saber al espectador lo necesario. Cada capítulo concluye con el cierre de una problemática, pero deja abierta otra,
con lo que mantiene en suspenso al televidente. Así, si este pierde la continuidad, es seguro que volverá a retomar la historia en algún momento. Era usual que el público guardara cierta afinidad hacia estas historias, pues al mirarlas día a día creaban una identificación con algún personaje o con la trama en sí. Al ser estos relatos de amor pensados para mantener la atención del espectador, al proporcionarle momentos de felicidad, romance, acción, superación, pero sobre todo intriga al mismo tiempo que lo hace pensar que cualquier cosa puede suceder, donde lo único seguro es el final feliz. El contraste de clases sociales tiene su intención. Representa el valor aspiracional, el sueño de los espectadores. Se involucran y viven sus propios deseos y sufrimientos a través de los protagonistas. Se direccionaba en el camino de una idealización de la familia nuclear, mediante la moral católica, y reafirmaba la identidad del mexicano, tal y como lo hacía la radio y el cine antes de que las telenovelas. A continuación les comentaré algunas de las telenovelas que destacaron por diversos motivos durante la segunda mitad del siglo XX. El lunes 9 de junio de 1958 inició la emisión de Senda Prohibida, a las 6:30 p.m, en el canal 4 del sistema mexicano, la cual concluyó el viernes 15 de agosto del mismo año. Emitida en horario vespertino de lunes a viernes, tuvo una duración de 50 capítulos de 30 minutos cada uno. Por el patrocinio, la telenovela adquirió la presentación de la novela Colgate de las 6:30. Protagonizada por Silvia Derbez en el papel de Nora, es la historia de una muchacha que llegó de provincia con el sueño de ser un talento artístico. Consiguió trabajo como secretaria en un bufete jurídico. Hizo uso de su belleza para seducir a su jefe, un abogado casado y de buena posición. Se convirtió en su amante, con la ilusión de conseguir la fama que tanto deseaba para poseer lujos y comodidades. Pero su plan fracasó al momento en que el hombre decidió regresar con su esposa, por lo que Nora regresó a su pueblo. En prensa, el anuncio publicitario de Senda Prohibida mostraba una bolsa de detergente Fab, una crema dental y una barra de jabón de ropa al lado del rostro de perfil de la protagonista, con un cigarrillo en la mano. Desde el principio, los estereotipos femeninos fueron la principal fuente de inspiración para los argumentos de estos seriales televisivos que darían un ejemplo de mujer moderna. La interpretación de Silvia Derbez le valió múltiples insultos por parte de televidentes que reprobaban sus acciones como villana ficticia, ya que se identificaban con los valores de la esposa y desacreditaban a la amante. Incluso hubo quienes aguardaban a la actriz fuera de los estudios de Televicentro para insultarla. En estos años eran escasos los roles de la mujer, esposa, madre o quienes optaban por los hábitos religiosos. El contexto sociohistórico en que Senda Prohibida fue producida se caracterizó por la preponderancia de discursos moralmente represivos. La historia desarrollada no solamente fue coherente con estructuras de sentimiento dominante, no seculares y restrictivas. En este periodo también fue el primer producto del audiovisual televisivo nacional, constantemente rediseñado para satisfacer expectativas manifiestas de sus televidentes. La protagonista fue la encargada de representar al antagonista, una mujer capaz de cualquier cosa con tal de obtener lo que quería, pero que también tenía una parte sensible y de arrepentimiento por el mal causado. La figura masculina aparece como quien cae en la tentación provocada por los coqueteos de una mujer, al grado de dejar a su esposa por su amante, mientras que la cónyuge cumplía con el papel de la mujer sumisa, que sufría de la infidelidad y abandono de su esposo. El costo de este serial televisivo fue de 36,000 pesos. La emisión fue en blanco y negro, emitida en vivo, por lo que los actores tenían que aprenderse sus diálogos de memoria. El título hace alusión a La Casa Chica, el adulterio. Originalmente era un cuento corto escrito para la radio que, con el tiempo, Fernanda Vilelli le dio formato de libro. El lunes 18 de agosto de 1958 comenzó la emisión de Gutierritos, con Rafael Banquels como el protagonista Ángel Gutiérrez, María Teresa Rivas en el papel de Rosa, la esposa de Ángel, y Mauricio Garcés como Jorge, el mejor amigo del protagonista. Con una duración entre 40 y 60 capítulos, es la historia de un burócrata de clase media modesta, cuya esposa le hace la vida imposible, ya que lo ve como el responsable de su situación económica. Él, por su lado,
de una manera resignada hace lo que puede para satisfacer a su familia. Así como en su casa, en el trabajo también es ridiculizado por parte de sus compañeros y jefe. Este personaje es contrastante con el estereotipo del macho mexicano acostumbrado, ya que la violencia y el maltrato hacia los hombres es un tema muy poco tratado en estas producciones. Según Luis Reyes de la Maza, Gutierritos representaba la frustración de la clase burguesa que lidió con los problemas económicos durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Esta fue la primera telenovela en ser exportada al resto de América Latina, con lo que se abrió el mercado a las telenovelas mexicanas. El martes 13 de octubre de 1959 se presentó Teresa, cuya protagonista, al igual que Nora en Senda Prohibida, permitió la construcción de la imagen que sería de las típicas villanas de novela, al representar todo lo que la sociedad consideraba inaceptable de una mujer. Curiosamente, en la última versión de este melodrama, en 2010, la protagonista es percibida como una heroína, que termina arrepentida y con un final feliz. Teresa era una joven universitaria que se avergonzaba de sus padres por su condición humilde. Con tal de ascender socialmente, elaboró un plan consistente en seducir a ricos solteros para escalar socialmente. Luego de esto los desechaba, rompiéndoles el corazón. Finalmente terminó sola y amargada, despreciada por el muchacho que verdaderamente amaba. Fue la primera producción en utilizar el videotape y por consiguiente facilitar el trabajo de los productores al permitir editar y almacenar la cinta. En 1960 se incorporaron nuevos subgéneros, como el misterio, la ficción y la historia. Bajo el mandato presidencial de Gustavo Díaz Ordaz se empezaron a producir las telenovelas de corte histórico. Maximiliano y Carlota fue producida en 1965. Protagonizada por Guillermo Murray y María Rivas, tuvo mucho éxito. Sin embargo, dado que contaba la historia de amor entre los emperadores y tenía como antagonista a Benito Juárez, fue muy atacada por el gobierno, el cual influyó para que su tiempo al aire fuera acortado. Pero aún así, no logró impedir que el Benemérito de las Américas quedara como el responsable de que el sueño de amor entre los monarcas no se llevara a cabo. Para limpiar el buen nombre de Juárez, el presidente Díaz Ordaz pidió a Telesistema Mexicano la elaboración de otra telenovela, lo que ocasionó la producción en 1967 de La Tormenta, escrita por Miguel Sabido y Eduardo Lizalde, la cual cuenta la historia de Gabriel Paredes, interpretado por Ignacio López Tarso, un indio oaxaqueño que en su momento llegó a ser partidario del presidente. Luego se produciría Los Caudillos en 1968, la cual estuvo bajo la misma dirección y libretistas. Este serial retrató la guerra de independencia desde sus inicios hasta los años de 1860, al presentar a la protagonista ya anciana sentada en una mecedora mientras escucha el himno nacional por primera vez. Estas historias se mantuvieron en horario de 6:30 p.m, de lunes a viernes, con una extensión no mayor a los 60 capítulos. El horario de estas historias era preferentemente en la tarde y noche, pero en 1964 empezaron a emitirse telenovelas a las 11 de la mañana, con lo que se incorporaron más televidentes a la franja televisiva, porque así las personas encendían la televisión antes de ir a trabajar o a la escuela. Entre 1965 y 1967, en respuesta a la notable audiencia que adquirió, aumentó el tiempo de emisión de las historias del corazón en la pantalla chica, de 2 a 3 horas y media. Para el 7 de noviembre de 1966, la telenovela incursionó en la franja nocturna con El Derecho de Nacer, que se transmitía a las 9:30 p.m, 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. Este fue el melodrama que extendió la duración de las telenovelas de 60 capítulos hasta los 100, ya que al ser emitida solo 3 días a la semana, la historia se desarrolló en 8 semanas y medio. En 1968, el Canal 2, que contaba con la mayor audiencia de los 3 canales existentes, empezó a transmitir telenovelas en el horario de las 6 p.m. y poco después en el horario de las 7 p.m. Comenzó con Chucho el Roto, protagonizada por Manuel López Ochoa. El Canal 4 produjo la serie de Leyendas de México, otro antecedente de la telenovela histórica, con una duración de 10 capítulos. Esta producción comenzó con la programación a color en el país. A mediados de los años 60,
Estos seriales pasaron a tener un promedio de 7 a 9 telenovelas diarias, distribuidas a lo largo del día, donde 3 o 4 eran transmitidas de lunes a sábado. La telenovela de las 9:30 p.m. solo se emitía 3 veces a la semana. Esta hora comenzaba a consolidarse como horario estelar, y los domingos en la noche se presentaba un melodrama más. Podía ser de repetición o un nuevo lanzamiento, como sería el caso de Yesenia, que fue la primera telenovela transmitida en domingo mediante prime time. El rango vespertino se extendió de media hora a 2 horas y media, de 5 a 7:30 p.m. Fue la primera telenovela en ser exportada al Medio Oriente. Consiguió un gran éxito en la República Popular China. En estos años se empezaron a grabar las telenovelas en escenarios naturales. Los foros se utilizaban en menor medida, con lo que se logró que las escenografías fueran de más calidad. Otro adelanto fue el apuntador electrónico, que al igual que el videotape facilitó el trabajo de grabar las escenas. Fue inventado por el mexicano Alberto Nola Reyes, un gran aporte para la televisión. Este era un aparato que los actores se ponían en el oído, y un apuntador le dictaba sus líneas, así ya no tenían la necesidad de memorizar los diálogos. La música empezó a jugar un papel dentro de la televisión, ya que generaba las sensaciones y emociones en el escucha. Permitía la identificación de un momento de tensión, romántico, de peligro, entre otros. También se empezaron a utilizar pistas musicales al principio y final del capítulo, con lo que se creó una asociación entre la telenovela y el tema musical. Con el auge de las telenovelas destacaron los autores de las historias. Así empezaron a sonar los nombres de Caridad Bravo Adams, Inés Rodena, Delia Fiallo, Fernanda Villeli y Yolanda Vargas Dulce. Esta última se enfocaba más a las historias de género rosa, Cenicienta. Les daba un tono distinto a las mujeres abnegadas. Fue la escritora que más trabajó con Valentín Pimstein. También se hicieron famosos los productores como Ernesto Alonso, el señor telenovela, precursor de la novela histórica, y Valentín Pimstein, creador de la telenovela Rosa o Cenicienta. Los directores Rafael Banquels, Luis de Llano Palmer y Raúl Araiza. Este equipo trabajó bajo las reglas de la producción industrializada de seriales. A través de su visión particular establecieron los límites del género en México, a la vez que representaron en sus ficciones a las capas sociales del país. Proporcionaron un imaginario en la construcción de identidades. En estos años se filmaron las telenovelas de mayor éxito y de mayor audacia. Como técnica de renovación del melodrama, deseo descanalizar con fenómenos morales, lesbianas, homosexuales, incestos, drogadicción, con la exhibición tremendista de la miseria. En los años 70, la telenovela desarrolló un modelo tradicional, ya que manejaba una moral cristiana, de perspectiva humana, desde la que se vivía el drama y el conflicto. Sobresalía la redención de los personajes femeninos, quienes vivían en el sufrimiento, como es el caso de Simplemente María, producida en 1970, la cual llamó la atención porque mostró a una mujer madre soltera capaz de salir adelante por sí sola. Otra telenovela histórica, La Constitución, comenzó con sus emisiones el 5 de febrero de 1970 y tenía la finalidad de establecer en el pueblo la confianza en las leyes y el gobierno. En 1972, conocido como el Año de Juárez, se transmitió El Carruaje, en la que se narra la lucha del Benemérito de las Américas contra el imperio de Maximiliano. A la par de esta década, se dio un alejamiento entre el régimen del presidente Luis Echeverría contra el sistema mexicano, para ese entonces Grupo Televisa. En 1981 inició un proceso de diversificación de productores. También las telenovelas se fueron del turno vespertino al nocturno, debido a que algunos medios consideraban que ciertas escenas atentaban contra los principios familiares. En este periodo aparecieron más subgéneros: policíaco, terror y contenido social. Estas telenovelas fueron reforzadas por promocionales, folletos, volantes y carteles que se relacionaron como medio de propaganda. Televisa tuvo que mantener patrocinio de parte del Instituto Mexicano de Estudios sobre la Comunicación, IMEC, con el deseo de abordar temáticas que fueran de la atención de las nuevas generaciones. Se lanzaron historias de contenido juvenil. En 1985 apareció Quinceañera, estelarizada por Thalía y Adela Noriega, en la que se presentaban temas relacionados con la drogadicción, los pandilleros, violaciones, embarazos a temprana edad y la falta de comunicación entre padres e hijos. Ven conmigo fue el primer melodrama del género contenido social, escrita
Porcela Alcántara, Guillermina Rivas y Miguel Sabido en sus 220 capítulos buscaba motivar a las personas a seguir con sus estudios y a acabar con el problema del rezago educativo mediante el sistema de educación abierta. Después vino Acompáñame, emitida entre agosto de 1977 y abril de 1978. Tuvo 180 capítulos, escrita por Carlos Olmos y Miguel Sabido. Su tema central fue el crecimiento demográfico, con lo que pretendía reforzar la planificación y armonía familiar. Fue tal su éxito que las autoridades afirmaron que esta telenovela fue determinante para detener el crecimiento demográfico. La tercera de estas producciones fue Vamos Juntos, de julio de 1979 a abril de 1980, con una duración de 120 capítulos. Sus guionistas fueron Estela Calderón y Miguel Sabido. El propósito era motivar al auditorio a brindarle una educación a sus hijos y motivar una paternidad responsable. El Combate fue la cuarta telenovela de este género, emitida en abril de 1980, escrita por Estela Calderón y producida por Irene Sabido. Se realizó a petición de la Secretaría de Educación Pública, con la intención de promover el programa de educación para adultos. El creciente interés del público en las telenovelas ocasionó que en 1979 se empezara a imprimir la revista Telenovelas, con gran aceptación. Caminemos fue la quinta telenovela de contenido social, transmitida de septiembre de 1980 a abril de 1981. Escrita por Carlos Olmos e Irene Sabido, repitió su papel como productora. A diferencia de sus antecesoras, esta buscaba la educación sexual en los adolescentes y la planificación familiar. Fue realizada a petición del Centro de Orientación para los Adolescentes, CORA. Mientras se producía, México entraba en una crisis económica y a Televisa le concedieron el premio anual de la excelencia en la categoría de mejor programa internacional en Nueva York. Nosotras las Mujeres, la sexta producción de contenido social con guión de Margarita Villaseñor y con Irene Sabido a cargo de producir el melodrama, emitido de abril a octubre de 1981. Buscaba exhortar a las mujeres a que tomaran conciencia en la importancia que tiene su rol dentro de la familia y en la sociedad. El 18 de marzo de 1987 se inició la transmisión de la telenovela histórica Senda de Gloria, coproducida por Televisa y el Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS. Con un total de 170 capítulos, narra la historia del país entre 1917 y 1938. El serial necesitó 3 años de preparación y una inversión de 1.500 millones de pesos. Tuvo tanto éxito que fue retransmitida un año después, pero debido a que era año electoral, los últimos 30 capítulos fueron destruidos a tijeretazos, para evitar que el público televidente viera la recreación del gobierno cardenista y creciera la imagen del candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Corazón Salvaje se ubica entre los años de 1993 y 1994. De 1994 a 1995 se produjo El vuelo del águila, una telenovela biográfica de la vida de Porfirio Díaz. El último serial televisivo de corte histórico fue La antorcha encendida, en 1996. Estas historias, a diferencia de las anteriores, fueron las únicas con asesoramientos de historiadores. En conclusión, el formato de la telenovela nació en los Estados Unidos en la segunda década del siglo XX, mediante las radionovelas y la llamada soap opera, formato con el cual se exportó a Cuba, país donde se hispanizó.
El género melodramático surgió desde mucho antes de que llegaran los medios de comunicación masiva, radio, cine y televisión. En la literatura publicada por capítulos en los periódicos o en folletines, inclusive en las puestas en escena de todas estas heredaron su romanticismo. Fue en los años 50 del siglo XX que las producciones llegaron a México con el patrocinio de la compañía Colgate-Palmolive, tanto en la radio como en la televisión. A diferencia de otros países, en México la llegada de la televisión no afectó a la radio, ya que comenzó a ser vista como un miembro más de la familia mexicana. Y en el caso de los empresarios, una nueva oportunidad para hacer más y mejores negocios. Como dijimos, los dueños de las primeras concesiones fueron propietarios de las estaciones radiofónicas. Ver los primeros seriales televisivos era como ver una radio con cámara. Eran los mismos programas, adaptados para el público para que además de escucharlos pudieran verlo. Fueron en blanco y negro, con escenografías sencillas, donde los actores tenían que aprenderse sus parlamentos o improvisar, debido a que se transmitían en vivo. Se consolidaron al momento que se abrieron a un mercado internacional, sin olvidar que el cine fue el primero en cambiar la vida cotidiana, con lo que la dotó de un tono narrativo y sentimental, lleno de héroes y villanos, donde el melodrama se convirtió en la sustancia audiovisual favorita de las sociedades marginadas. Lo que en un momento eran producciones pensadas para consumo exclusivo de las amas de casa, ya que eran emitidas en un horario matutino, con el tiempo comenzaron a dirigirse a otro tipo de auditorios, con temáticas que fueron de su interés, donde la música y los bailes no podían faltar. Estos nuevos melodramas iban en horarios específicos, para asegurarse que dicho auditorio viera productos acordes a su edad y evitar que vean material para adultos. Contaron con la participación de los actores de cine, radio y televisión más renombrados de la época, así como también dejaron de ser grabadas dentro de sets televisivos, para salir a las calles y comenzar a ser grabadas en diversos estados de la República. Desde sus inicios la telenovela fue una de las principales producciones en la televisión mexicana, ya que su formato permitió contar las historias en varios capítulos, de un modo sencillo, barato y de fácil entendimiento para el público, razón por la cual puede ser tomada como un medio que difunde representaciones sociales, porque sus historias tienen influencia en el público, el cual puede adaptar las imágenes que envían en pantalla a su vida diaria. Su estructura consiste en desarrollar un argumento mediante una serie de eventos, donde el suspenso es un ingrediente básico, ya que es lo que atrapa al auditorio para que siga el serial de principio a fin. Los estereotipos que maneja son de cliché, un galán atractivo y una protagonista hermosa, quienes viven una típica historia de amor, ya que esos son los modelos a los que los televidentes están acostumbrados, pues se repiten en las producciones. El modelo también puede dejar de seguirse de manera exitosa al abordar temas de actualidad, como la drogadicción, la homosexualidad, las enfermedades de transmisión sexual o psicológicas, el narcotráfico. Generalmente estas producciones concluyen con la superación del problema por el personaje principal a manera de moraleja.